Esa era la figura que nos había quedado la vez pasada. La forma la voy a volver a hacer para que, oh, permítame hacer algo porque quiero ver qué colores son los que usé para volver a usar los mismos. Sí, vamos a volver a hacer esa figura. Para empezar el problema, nos dice de que los ángulos A o B y B o C son ángulos adyacentes, ¿no? Eso es la única información que tenemos de esos dos ángulos. Así que no podemos suponer de que, por ejemplo, tienen una determinada medida, son ángulos rectos o son suplementarios. No nos dice nada de eso. Simplemente nos dice que son adyacentes. Entonces, dibujamos dos ángulos cualesquiera eh, adyacentes. El ángulo A o B y el ángulo B o C. Ahí tenemos dos ángulos cualesquiera. Eh, de tal manera que nos da esa relación, ¿va? Después la vamos a utilizar. Nos dice que OX es la bisectriz de A o B. O sea, OX es la bisectriz de este ángulo de aquí. Entonces dibujamos una de esa manera. OX. Como es bisectriz, significa entonces que este ángulo de aquí y este ángulo de aquí tienen la misma medida. Y OY es la bisectriz del ángulo A o C. La bisectriz del ángulo A o C. Entonces, dejamos acá la bisectriz de ese ángulo. Esto sería Y. Entonces, como esto es la bisectriz del ángulo A o C, significa de que todo esto de aquí, este ángulo de aquí, es congruente con este ángulo de aquí. Tienen la misma medida. Entonces, le puedo escribir variables. Por ejemplo, si yo le escribo una variable a ese ángulo, la llamo Y, este otro ángulo también va a ser Y. Y si yo le escribo una variable a esto, que lo había llamado X, ese ángulo también va a ser X. Y otro ángulo que se nos forma, eh, ¿alguien levantó la mano ahí? Dígame. Lee, una consulta. Es Ujú. que con lo que dice que si la resta del AOC, si le restamos el otro ángulo, nos da igual a 90. Entonces quiere decir que un ángulo sería de 90. Entonces, A, Vamos a decir, A o C le restamos, sería este ángulo, le restamos A o B, el resultado sería 90, posiblemente este de aquí. entonces el BOC tendría que ser de 90 para... B o C sí, tendría que ser de 90. Pero no lo quiero dibujar como un ángulo recto para que, porque por el problema necesitamos dibujar dos ángulos cualesquiera inicialmente, ¿verdad? Después vamos a utilizar esto. Por eso no lo dibujé inicialmente como un ángulo recto, ¿verdad? Para que vean que a veces aunque la figura pareciera una cosa, si el problema no lo dice, no podemos suponerlo. Ahí con esa resta, esa observación que hizo, si es válida, la vamos a utilizar en algún momento. Con esto que tenemos acá, es todo este ángulo, A o C,
menos A o B, 90. O sea que este de aquí mediría 90. Eso es lo que nos está diciendo y eso sería un ángulo recto. Lo vamos a utilizar en algún momento. ¿En qué está? Ok. Bueno, ya tengo las variables y creo que le había puesto también aquí, le había puesto una variable a eso en la figura anterior, ¿va? Le había llamado Z, ese ángulo que no lo conocemos. Ahora, el problema nos está pidiendo la medida del ángulo X o Y. El problema nos está pidiendo, voy a poner otro color, sí, resalta, X o Y. O sea que el problema nos está pidiendo la medida de este ángulo. Eso es lo que nos pide el problema. Voy a dibujar esta Z un poquito más abajo. X o Y. Ahora, si nos fijamos en la figura, el ángulo X o Y, la medida de ese ángulo, es igual a este ángulo de aquí, desde X hasta B, que es X, más este ángulo de aquí, desde B hasta Y, que lo llamamos Z. Entonces X o Y lo podemos encontrar de esa forma. Y eso sería lo que el problema nos pide. Repito, el problema nos pide desde X hasta Y, X o Y, o sea, desde X hasta Y. Y si nos fijamos con las variables que escribimos en la figura, esto sería X, desde X hasta B, y después de B hasta Y sería Z. Por eso todo ese ángulo sería la suma de X más Z. Ahora, el problema nos da que la medida del ángulo A o C menos la medida del ángulo A o B es igual a 90 grados. Si nos fijamos en la figura, podemos escribir este ángulo de aquí de varias formas. El ángulo A o C nosotros lo podemos escribir como esta Y más esta Y. O sea, lo podemos escribir como 2Y. Pero no es la única forma como podemos escribir ese ángulo. También ese ángulo, si queremos utilizar las variables desde A hasta C, podríamos escribirlo como X más Z más Y. Ese ángulo, siempre, estoy trabajando con este ángulo ahorita. Entonces, primero, repito, desde A hasta C lo puedo escribir de aquí, Y más Y. Solo tengo 2Y ahí. Y la otra forma de escribirlo desde A hasta C, comenzando en A, X más este que sería Z, más este que sería Y. De esas dos formas se pueden escribir. Ok, menos, y el ángulo A o B, este de aquí, sería X más X. O sea, 2X. Igual a 90 grados. O, si estoy escribiéndolo de esta forma, A o B sería menos 2X. Igual a 90 grados. Podemos escribir de esa forma. Ajá, dígame. Lic Ujú. se puede escribir solo una Y en 2Y menos 2X. No, no, porque si se fija, esta Y de aquí comienza en A, en el rayo A, pero termina en OY. Termina aquí, no termina aquí. Esta partida así. Sí. Sí. Ok, gracias. Entonces no podría ser solo esa Y, ¿verdad? Bien, entonces,
aquí tendríamos esas ecuaciones. Esta primera se puede simplificar. 12y menos 2x igual a 90 grados. Esta la podemos escribir como x menos y, perdón, y menos x igual a 45 sería 45 grados. Esta otra se cancela el 2x menos 2x y nos queda z más y igual a 90 grados. Y ahí tenemos esas ecuaciones. Entonces, podríamos, si se fijan, tenemos dos ecuaciones, x, y menos x igual a 45 grados y z más y igual a 90 grados. Pero tenemos tres variables, x, y y z. Entonces, siempre que hay más variables que ecuaciones, siempre va a haber al menos una variable que no vamos a poder determinar su valor. Entonces, podríamos intentar buscar otra relación aquí o ver si es posible encontrar el resultado con estas dos que ya tenemos. En este caso, con estas dos que ya tenemos, podemos saber cuánto mide x o y, el ángulo, x o y, porque es x más z. Entonces, lo que vamos a hacer es que de esta primera ecuación vamos a despejar para y. Y aquí sale que y es igual a 45 más x. Y esto lo sustituimos aquí. Entonces, al sustituir ahí nos va a quedar z más y, pero y es 45 más x, igual a 90 grados. Y entonces pasamos ese 45 al otro lado y nos quedaría que z más x es igual a 45 grados. Y ahí tenemos cuánto es z más x. Pero z más x, aquí lo teníamos inicialmente, que es la medida del ángulo mx o y. La medida del ángulo x o y, perdón. Entonces ya tenemos el resultado de ese problema. 45 grados. Y ahí tenemos entonces resuelto ese problema. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Todo claro. Bueno, ¿alguien más? ¿Todo está bien? Bueno, pasemos a otro entonces. Uno parecido a ese. Ok, aquí nos dice que o X o Y son bisectrices de los ángulos adyacentes A o B y B o C, igual que el anterior, ángulos adyacentes. No nos dice cuánto mide, no nos da ninguna información de las medidas, y nos dice que la diferencia es de 40 grados, ¿va? Pero la diferencia de los ángulos, no de las bisectrices. No podríamos hablar de diferencias entre bisectrices. Es la diferencia entre los ángulos. Después nos dice que OZ es bisectriz del ángulo X o Y y determine el valor del ángulo OZ formado por estos dos rayos, OZ y OB. Ok, empezamos por dibujar esos dos ángulos. Ok, aquí algo muy importante. Lo voy a dibujar de esta forma. Aquí, si nosotros lo dibujamos de esta manera, estaríamos cometiendo un error. La razón es la siguiente. Nos dice que la diferencia de las medidas es de 40 grados. Es decir, si yo resto este ángulo de aquí menos este ángulo de aquí, eso me va a dar 40 grados. Para que me dé 40 grados positivo, este ángulo, la medida de este ángulo debe ser mayor que la de este ángulo. En la figura no aparenta eso. Entonces es mejor que en lugar de tener la figura así, tenerla así. Para que nos dé la impresión de que el ángulo A o B es el mayor
para que la resta pueda tener sentido, nos dé este valor positivo. Eso, dibujarlo de esa forma, influye. El momento de sacar las ecuaciones, si lo dibujamos de la otra forma, algunas ecuaciones van a variar y posiblemente sea más complicado resolverlo. Aunque si logramos resolverlo, el resultado debería ser el mismo. Yo lo voy a dibujar de esa forma, que dé la impresión de que A o B es mayor que B o C. Bien, el problema nos dice que OX es la bisectriz de A o B. Entonces, igual que el anterior, dibujo la bisectriz aquí. Vamos a dibujarla. Esto sería OX. La hago punteada, ¿verdad? Pero es un rayo. En realidad debería ser continua, ¿verdad? Solo que para poderla distinguir y acordarme de que esa es la bisectriz. Lo correcto debería ser así, continua. Entonces, si es bisectriz, este ángulo que se forma aquí y este ángulo son congruentes. Así que si les escribo una variable, voy a usar la misma para ambos. También me dice que OY es la bisectriz de B o C, ¿verdad? Eso es lo que me está diciendo toda esta frase, ¿verdad? OX y OY son las bisectrices de este ángulo y de este respectivamente, ¿verdad? Entonces, OX bisectriz del primero y OY bisectriz del segundo, B o C. B o C. Ahí. Entonces, este ángulo de aquí, congruente con este ángulo de aquí. Así que puedo colocarles la misma variable. Puedo usar X aquí, Y aquí, o puedo usar cualquier otra letra. Eso es lo de menos, ¿para qué letra utilicemos? Nos dice que cuya diferencia de las medidas es 40 grados. Eso es lo que les mencionaba. La medida del ángulo A o B menos la medida del ángulo B o C es 40 grados. O sea, aquí sería A o B es 2X y B o C es 2Y. Igual a 40 grados. Si dividimos toda la ecuación entre 2, nos va a quedar que X menos Y va a ser igual a 20. Bien, tenemos entonces eso que lo vamos a utilizar en algún momento. Después nos dice que OZ es bisectriz del ángulo X o Y. O sea, OZ es la bisectriz del ángulo que se forma aquí por este rayo o X y el rayo o Y. El que está en rojo y el que está en verde. Aquí voy a dibujar otro rayo que no es B, ¿verdad? No es este, es otro aparte. No vayan a cometer el error de pensar de que este rayo B es el mismo Z, ¿verdad? Son aparte. Al menos inicialmente. Ya si al resolver el problema resulta que son iguales, pues ya esa es otra historia. Pero inicialmente son diferentes. O Z significa que este ángulo de aquí es congruente con este ángulo de aquí. Voy a llamarle Z a este y Z a este. Y lo que me está pidiendo es que determine el ángulo formado por OZ, por este que acabo de dibujar, y OB, este que acabo de dibujar. Vamos a colocarlo en este color. Esto es lo que me está pidiendo el problema. Vamos a llamarlo W. O sea que el problema me pide calcular la medida del ángulo Z o B, que lo acabo de llamar como W.
Eso es lo que está pidiendo el problema. Entonces ahora lo que hay que hacer es buscar alguna relación que tengamos, sacar ecuaciones, viendo la figura. Bueno, ahí hay que ver qué cosas se pueden sacar. Empecemos. Ahí podemos comenzar por cualquier ángulo. Por ejemplo, el ángulo X o B. X o B, que se forma desde aquí hasta aquí. Fíjense que esa medida la puedo sacar solo como X, pero también la puedo escribir como esta Z más este W. La puedo escribir de esa forma. ¿Lo ven, va? ¿Está claro? ¿Alguna pregunta ahí? Si no está claro, me avisan, ¿va? Ese ángulo X o B, el ángulo que se forma es de X hasta B. Repito, lo puedo escribir solo como X, que nos fijamos bien en la figura, o lo puedo escribir como Z más W. Entonces ahí ya tengo una ecuación. Otro ángulo que puedo hacer lo mismo es el ángulo que tengo desde Z hasta Y. Z o Y. Lo puedo escribir todo como Z y también lo puedo escribir como W más Y. Lo puedo escribir de esa forma. Z va desde Z, desde el rayo Z hasta el rayo Y. Entonces todo eso es Z, así lo tenía. Pero también lo puedo escribir desde Z hasta B, que es W, y desde B hasta Y, que lo tengo como Y. Y así puedo ir sacando varios ángulos. Puedo tratar de sacar varios ángulos. Por ejemplo, otro ángulo que podría también escribir una ecuación de ese ángulo es el ángulo X o Y. El ángulo X o Y lo puedo escribir como Z más Z, o sea, 2Z, pero también lo puedo escribir como X más Y. De X más Y. Entonces, vean la importancia de hacer la figura para poder determinar las relaciones, porque no toda la información la da así directamente el problema, ¿verdad? Sino que hay que sacar algunas de las figuras, siempre respetando las condiciones que nos da el problema para construirla. Bien, esa última se puede sacar, pero al final no la voy a utilizar, ¿verdad? Solo es para que vean que podemos sacar varias relaciones, pero esa al final no la voy a utilizar. Solo voy a utilizar las dos primeras, estas dos, y esta de aquí. Le digo una pregunta y puso 2Z, ¿verdad? 2Z en la última. Sí, 2Z. Porque es desde X hasta acá tengo Z y hasta acá tengo Z. Desde X hasta Y. Entonces por eso es 2Z. Que es lo mismo desde aquí hasta aquí que tengo X y desde este rayo hasta este que tengo Y. Y así podemos ir viendo la figura, tal vez se puedan sacar más relaciones, más ecuaciones, pero repito, para resolver este problema voy a utilizar solo las dos primeras. Recuerden, te lo repito, los problemas estos se pueden resolver de varias formas. Yo solo les estoy mostrando una forma como se resuelve, digamos la forma como se me ocurrió a mí, pero pueden haber otras formas. Entonces, voy a utilizar estas dos y la que tenía al inicio. Bueno, de aquí, recuerden que lo que me interesa es W. Eso es lo que me está pidiendo el problema. Entonces, lo que primero que voy a hacer
es que esta Z la voy a sustituir por esto. Entonces aquí me va a quedar X igual a W más Y más W. Y lo que voy a hacer ahora es que esta Y la voy a pasar al otro lado a restar. Y esta W más esta W me va a quedar 2W, ¿verdad? O sea que me va a quedar X menos Y igual a 2W. Paso esta Y al otro lado y estas dos las sumo. Y por eso me queda de esta forma. Y ya tengo cuánto es X más Y. Esto fue lo primero que saqué. Liga y juntó las dos, ¿verdad? ¿Cómo, perdón? Juntó las dos, ¿verdad? Las dos que sacó de la... Sí, estas dos de aquí. Lo que hice fue sustituir, ¿va? Esta, como Z es W más Y, la sustituí aquí. W más Y. Y después, pues, solo pasé esta Y al otro lado y estas dos W, pues las uní, ¿verdad? W más W, 2W. Y me queda de esta forma. Entonces, les decía de que este X menos Y ya lo tengo aquí. Fue lo primero que saqué. Así que lo puedo sustituir de un solo. Me va a quedar 20 igual a 2W. De ahí solo paso ese 2 a dividir. Y tengo que W, que serían 20 grados, es igual a 10 grados. Y ahí tengo entonces la respuesta del problema. La medida del ángulo formado por los rayos OZ y OB es 10 grados. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Todo bien. Bueno, ok, sigamos con otro entonces. Veamos uno más de ángulos para terminar con esta parte. Estos problemas son bastante similares, ¿no? Al momento de construirlos y de resolverlos. Solo cambian algunas condiciones. Bien, aquí algo importante, ¿va? Nos dice que los ángulos adyacentes suplementarios AOB y BOC. Eso significa de que forman un par lineal. Son adyacentes, comparten un lado. Y aparte de eso, la suma de las medidas de los dos ángulos es 180 grados. Suplementario. La palabra suplementario significa que la suma de sus medidas es 180 grados. O sea que aquí, al momento de dibujarlos, los dibujamos de esta forma. Bueno, aquí lo voy a dejar de esta manera. O lo puedo hacer hacia el otro lado, ¿verdad? Aquí no importa hacia dónde dibuje este otro rayo. Entonces tengo el ángulo AOB y el ángulo BOC. Son adyacentes porque comparten este lado y además de eso son suplementarios. Eso me indica de que la suma de los dos ángulos mide 180 grados. Este ángulo de acá va a medir 180 grados. Lo vamos a utilizar en algún momento. Si no nos menciona esto de suplementario y lo dibujamos así, estaríamos no cometiendo un error, pero sí estaríamos como diciendo de que los ángulos son suplementarios, lo cual no menciona el problema. Entonces, eso tiende a confundir al momento de plantear las ecuaciones. Entonces, si no nos... Licenciado, una pregunta. Ujú. En las pruebas nos va a evaluar los gráficos o nos podemos hacer como queramos. Siempre y cuando los gráficos respeten las condiciones que da el problema, pueden haber diferentes formas de hacerlo. Por ejemplo, como les decía, aquí yo dibujo esto de esta manera, pero de repente lo podría dibujar hacia acá. No hay ningún problema. Entonces, siempre y cuando se respeten las condiciones que nos da el problema, entonces los gráficos pueden variar un poco. Y si los gráficos varían un poco, las ecuaciones también pueden variar.
pero al final, al resolverlo todo, debería darnos el mismo resultado. Bien, entonces ya tenemos los dos ángulos adyacentes suplementarios. Trazamos la bisectriz del ángulo BOC. ON es la bisectriz del ángulo BOC. Acá. ON significa que este ángulo y este ángulo son congruentes. Así que le voy a escribir una variable X y X. Y OM del ángulo AON. Aquí tengan, en estos problemas siempre hay que tener cuidado, fijarse bien a qué ángulos se refiere, porque si no leemos bien, aquí nos dice ON ángulo de BOC y OM ángulo bisectriz del otro ángulo, pero un error que se comete en estos problemas es que al no leer bien, lo que trazamos es la bisectriz de este ángulo, del ángulo AOB, y decimos esto. Y eso estaría malo, porque OM no es bisectriz del ángulo AOB, es de AON. De AON. Entonces la bisectriz sería por acá. OM, ¿verdad? AON. O sea que sería este ángulo con este ángulo. Bueno, voy a tratar de dibujarlo mejor para que se mire qué es la bisectriz. Lo que por acá sería. No es perpendicular, ¿no? Aunque pareciera que sí, pero no lo es. Bueno. Entonces, este congruente con este. Le escribo una variable. Y me pide calcular la medida del ángulo BOC de este ángulo de acá. Si la medida del ángulo MOB es 72 grados. Ya me da la medida de un ángulo. Ya me da la medida de ese ángulo. 72 grados. No le escribo variable porque ya sé cuánto mide. MOB, 72 grados. Me pide la medida del ángulo BOC. Si me fijo en la figura, a BOC le coloqué estas variables, X y X. O sea que sería 2X. Eso es lo que me está pidiendo el problema. BOC. Mide X acá y X acá. Entonces sería 2X. Bueno, ahora hay que sacar algunas ecuaciones. Y menos 72 podría ser una. Y menos 72. Pues sí, podría ser una. Sí, estaba pensando en esa realmente. Pero bueno, ya la vamos a escribir. Solo voy a escribir otra primero. La primera condición que nos daba el problema, suplementarios. Es decir, la suma de todos estos ángulos, bueno, no de todos, sino que todo este ángulo acá, la medida de este ángulo es 180 grados. O sea que si yo tomo este que es Y, más este otro que es Y, más este otro que es X, eso me va a dar 180 grados. Esa es una. Otra. Siempre usando el hecho de que esos dos ángulos que nos dieron inicialmente son suplementarios. Lo voy a hacer en el otro sentido. Si tomo esta X. Ahí no iría 2X. ¿Perdón? Ahí no irían 2X, ¿o no? No, porque estoy tomando Y desde aquí hasta aquí. Después tomo Y desde aquí hasta aquí. Lo que me hace falta solo es esto. Y solo es una X. Ahora, si lo hago en el otro sentido, por ejemplo, tengo esta X de aquí.
tengo este otro de aquí. Tengo este otro de aquí que no es Y. Ese no es Y, este de acá. Ese mide 72 grados. Y tengo este otro de aquí. Igual a 180. Entonces, si las simplifico, aquí me quedaría 2y más x igual a 180. Y aquí me quedaría 2x más y igual a, paso ese 72 a restar, me va a quedar 108. Estas serían dos ecuaciones que sacaríamos utilizando el hecho de que son suplementarios, pero no serían las únicas. Por ejemplo, yo puedo escribir aquí todo esto desde m hasta n es y. La medida del ángulo m o n es y. Pero también la puedo escribir como 72 más este otro de aquí que sería x. La puedo escribir de esa manera. Tendría otra ecuación. Pero aquí ya no necesito más ecuaciones porque con las dos primeras solo tengo dos variables, x y y, y tengo dos ecuaciones. Entonces con esas serían suficientes para poderlo resolver. En el problema o en la respuesta solo necesito el valor de x, así que solo voy a calcular el valor de x. Entonces lo que puedo hacer, como son dos ecuaciones con dos variables, puedo utilizar cualquier método para resolver un sistema de ecuaciones lineales, eliminación, sustitución, igualación, cualquier método. Voy a usar sustitución, despejo para y aquí. Y sustituyo esto aquí. O sea que, voy a dejar aquí arriba, me va a quedar 2 por y es 108 menos 2x, más x, más esta otra x, igual a 180. Y ahí pues ya tengo una ecuación con una sola variable, solo hay que despejar para ella. Aquí serían 216 menos 4x más x igual a 180. Paso este 216 a restar. Y aquí menos 4x más x sería negativo 3x. Y 180 menos 216 sería 36, ¿no? Negativo. Hay que tener cuidado con los signos porque estamos calculando medidas y las medidas de cualquiera, ángulos, segmentos, áreas, volúmenes, cualquier medida que calculemos deben ser positivas, ¿no? Entonces siempre hay que tener cuidado con los signos. Si en algún momento alguna medida nos sale negativa, es que debemos de tener algún error, ¿verdad? En el planteamiento de las ecuaciones o en la forma de resolverla. Bueno, aquí nos sale que x es igual a 12 grados. Esta no es la respuesta del problema, porque el ángulo mide 2x. Así que la respuesta sería 2 por 12. Igual a 24 grados. Y ahí tenemos entonces la solución del problema. 24 grados. Esa última ecuación que planteé solo es para que vean que se puede sacar más ecuaciones, pero en realidad no es necesario plantearla, que no la utilizamos al final. Bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna duda? Una consulta. Esa ecuación, la que planteó al final, ¿la podríamos usar para resolverlo o no? Sí, se puede. Con esta ecuación, por ejemplo, ya despejé para x, para y, perdón. Entonces yo puedo usar esta ecuación y sustituirlo aquí, en lugar de utilizar esta de aquí. Y el resultado debería ser el mismo.